pie del tiempo con Socorro Díaz. ¿Qué tal, Socorro Díaz? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Josefina. Qué gusto oírte. Muchas gracias. Y estar igual. aquí contigo al pie del tiempo y en enfoque. Eso es importante. ¿De qué nos vas Claro a tratar que sí. ahora? Pues mira, básicamente voy a hablar de los efectos económicos de la guerra en curso, pero no quiero dejar de decir antes que como muchas personas en México, celebro que las manifestaciones de miles de mujeres se haya realizado el martes 8 en forma activa y pacífica, como lo decíamos aquí el jueves pasado. Claro. Fallaron los pronósticos apocalípticos de algunas cabezas del actual gobierno sobre el peligro de que grupos armados entraran a causar violencia a las filas de las manifestaciones. Y fallaron por dos razones. Una, no consiguieron asustar a miles de mujeres que pese a las amenazas veladas sí salieron a las calles a defender sus derechos y expresar sus quejas. Claro. Y dos, no se presentaron graves actos de violencia gracias, entre otros factores, a la presencia de mujeres policías que lejos de actuar como mujeres contra mujeres, actuaron como policías solidarias con gente de su género. Quien haya ideado esta actitud de las uniformadas es una buena o un buen estratega. Oye, ¿no te parece? La verdad me gustó tantísimo que les hayan entregado flores. Ellas tenían y portaban las flores que les iban regalando a las otras mujeres. Me encantó. En lugar de llevar bombas molotov, como dijo el presidente, llevaban ramos de flores para regalárselos a las mujeres policías, ¿no? Para repartirlos. Claro. Cambio de actitud, ¿no? Por supuesto. Las mujeres en el mundo y en México demandan gobiernos que apoyen y respalden sus causas de género con programas sociales, económicos y de seguridad eficaces, no personeros gubernamentales que quieran intimidarlas. Claro. Ese es mi punto de vista en relación a este tema. Totalmente de acuerdo. Dicho lo anterior, Josefina, quiero hablar de los efectos económicos de la guerra desatada por Rusia al invadir a Ucrania como parte de una decisión equivocada de Vladimir Putin, político llamado a figurar en la lista negra del siglo XXI. En medio de una crisis económica ya agudizada por la pandemia de COVID, que sigue viva, aunque disminuyan los porcentajes de muertos y contagiados gracias a las vacunas. Al imitador de los zares rusos le pareció propicio anexarse de nuevo a Ucrania, país que como otros se declaró independiente de la Unión Soviética cuando ésta se derrumbó en los primeros años 90, tras la caída del muro de Berlín. Y hasta ahora ha logrado generar una crisis humanitaria con varios miles de muertos civiles y más de 2 millones de refugiados, de exiliados ucranianos que huyen de su patria buscando salvar la vida de los bombardeos contra blancos civiles, que huyen de ciudades sin agua y sin comida. Porque después de 2 semanas no ha logrado el ejército ruso, como se suponía que lo iba a hacer, por muchas fallas de carácter logístico, estratégico, no ha logrado ocupar el territorio del país invadido, no ha logrado tomar su capital Kiev y sentar en el trono del gobierno a algún político sometido u obediente al país invasor, antiguo imperio que dejó de serlo y que hoy apenas es, por lo que se muestra, una mediana economía capitalista. Hay que recordar un dato que me parece importante. Rusia hoy tiene un PIB, Producto Interno Bruto, que es apenas un poco más de la mitad del Producto Interno Bruto que tiene, por ejemplo, Gran Bretaña y Francia. Tiene una economía dependiente de la producción de gas y petróleo. Tiene una oligarquía de algunas decenas de multimillonarios que apoyan a Putin en el esfuerzo que ha hecho para construir en su país un capitalismo que explota a millones y privilegia el consumo banal de unos cuantos. Economía mediana, y lo digo para contradecir a quienes piensan
que opinar en contra de la invasión rusa a otro territorio es estar en contra del socialismo o de la justicia social. No, señores, ahí en ese país, en Rusia, también hay un sistema capitalista, pero peor, porque es más corrupto, banal y consumista que otros países, y solo beneficia a unos cuantos, como están vistas las listas de decenas de multimillonarios que se han dedicado a saquear y meter en paraísos fiscales los recursos que le deberían de pertenecer al pueblo ruso. Lo que sé, lo sé, porque he visitado ese país ahora, después de que cayó la Unión Soviética. Y he visto con mis propios ojos esa realidad, igual que se percibe la falta de seguridad pública y la tolerancia en todas partes, hasta en el prestigiado Teatro Mariinsky de San Petersburgo, de las mafias, porque están en todas partes. Lo mismo en el metro que en los grandes centros culturales. Moscú, dicen que es terrible, ¿verdad? Así es. Es posible que el ejército ruso, mucho más débil y errático que el que cualquiera imaginó a principios de este año, tome Kiev y controle Ucrania. Pero Rusia será más débil, como bien lo pronostica el Premio Nobel de Economía Paul Krugman. Y será más débil, aunque su guerra afecte, como está pasando, a muchos países y a cientos de millones de personas. La estrategia de Occidente, encabezada por el gobierno de Estados Unidos, consiste en darnos respuestas militares y no económicas, que tienen efectos en muchas partes. Las decisiones de orden financiero han afectado hasta ahora a los oligarcas y a los rusos, pero también a los rusos en general. Las de carácter energético nos están afectando a todos. A todos, claro. El anuncio de Biden de que Estados Unidos y Gran Bretaña dejarán de comprar petróleo, gas y carbón rusos ha desatado una alza generalizada de precios, no solo de los combustibles, sino de todos los productos que son transportados, los de consumo indispensable, como son los alimentos. Para México, el aumento del precio del petróleo, tras el anuncio de que se bloqueará las compras a Rusia, es un tema de muy relativo beneficio. No hay por qué echar las campanas al vuelo. Nuestro país es productor de petróleo, pero es un gran importador de gas y gasolinas. Lo que se reciba además por venta de petróleo puede ayudar, como dice el presidente López Obrador, a aumentar los subsidios para el consumo de gas, luz y gasolinas, pero no evitará, como no está evitando, que pese a ese apoyo, los precios de estos suban, y con ellos el transporte de productos y de personas, y con ellos el aumento al consumidor final de alimentos. Ayer se decía que la gasolina, se supo que la gasolina premium estaba a 27 pesos. Yo recuerdo cuando estaba a 18, hace algunos años pocos, y hoy se publican fotografías de la gasolina vendiéndose a 29 pesos con 99 centavos 30 el pesos, litro. digamos. Así, a 30, ¿no? Sin guerra todavía, la inflación sufrida por México el año pasado fue la más alta en 21 años, y con ella la carestía y la escasez de productos. De acuerdo con una nota de Angélica Enciso publicada ayer en La Jornada, según la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura, la invasión de Rusia a Ucrania disparó los precios de los alimentos en el mundo en un 20.7% más que hace un año, superando el anterior récord registrado en febrero del 2011. A nivel mundial, y México no es la excepción, han sufrido grandes alzas los precios de la leche, los aceites vegetales, los cereales, las carnes, porque la economía es global y globales las cadenas de distribución y abasto. Así es que al costo de la vida derivado de la pandemia habremos de agregar el alza y el costo de la guerra desatada por Vladimir Putin, con alzas al pan, a las tortillas, a las carnes, al pollo de res, de pollo, en fin, de cerdo,
con alzas a los precios de las viviendas, con alzas a los refrescos, con alzas a todos los alimentos y a todos los productos de consumo básico, cereales, frijol, maíz, harina. El conflicto armado es un terrible desafío para la vida hoy, no solo de los niños y las madres asesinados en un hospital de Mariupol, en una ciudad ucraniana bombardeada en esta semana por el ejército ruso, con pues mujeres, es un hospital materno-infantil, ¿no? Qué horrible, ¿no? Mujeres embarazadas a punto de dar a luz, saliendo heridas de ese lugar y gente aplastada con estos bombardeos a edificios civiles, a los civiles ucranianos obligados a la expulsión forzada de sus casas, de sus tierras, de su patria. Estos se llaman crímenes de guerra. Perdónenme que lo diga, pero así es. No puedes bombardear a diestra y siniestra a la población civil, y menos a la población civil que está en hospitales o en escuelas. Es una barbaridad. No solo pues ha afectado y está afectando a esa gente inocente, sino que está afectando en materia económica y afectando la sobrevivencia de millones de seres humanos que habitan los países más pobres y son los olvidados, los desamparados de la tierra, ¿no? El dirigente ruso se ha convertido en el hombre de acero no por su baja estatura, no me refiero a eso, sino por su baja estatura política, moral, estratégica e histórica. Gran error han cometido al invadir un territorio y empezar una guerra. Qué triste. Qué triste y qué terrible impacto sobre la vida de todos los pueblos, de todos nosotros, que aparte de sufrir los efectos de la pandemia, ahora estamos empezando a sufrir aún más los efectos de la guerra. Efectivamente. En la sobrevivencia, en la vida cotidiana, ¿no? Gente que te dice, yo antes gastaba de bajos recursos 600 pesos cuando iba al mercado, cuando iba al súper, ahora estoy gastando 800, más del 30% más. Sí, claro. Aquí, en México. Ay, Socorro, qué bueno que te tenemos al pie del tiempo siempre. Pues aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Gracias. Hasta luego.